Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricard y Fernanda Caso. Vamos a continuar con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué es la oposición frente a la Cuarta Transformación? ¿Quiénes son? ¿Qué tan poderosa es esta oposición? Después vamos a hablar de las protestas en Los Ángeles, las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos condenando a la presidenta Sheinbaum y la respuesta que ha dado ella a estas acusaciones. Finalmente, con Joel Ortega Juárez vamos a hablar del halconazo. Se han cumplido 54 años de aquella represión de estudiantes en 1971 y recordaremos qué pasó esa jornada. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana hemos tenido un debate muy interesante acerca de la oposición en México. ¿Quién es la oposición? ¿Qué tanto poder tiene? Y bueno, vamos a continuar con este debate porque me parece de la más importante, es muy importante, muy relevante para lo que está sucediendo. De hecho, hoy escuchaba a la presidenta Claudia Sheinbaum reprochar que la oposición está queriendo generar de manera mentirosa un problema entre México y Estados Unidos por el tema de lo que había dicho ella al proponer movilizaciones en contra del impuesto a las remesas. La oposición, bueno, pues dice, habla la presidenta de la oposición por algo que ella declaró. Y sí vale la pena, para que no haya dudas al respecto, aquí le voy a leer lo que dijo la presidenta Sheinbaum hace un par de semanas, y la cito para que no haya problemas. Dijo la presidenta: de ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuesto a las remesas. Nos vamos a movilizar. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a movilizar. Muchos lo interpretaron, incluyéndome, tengo que decir, como generar movilizaciones en Estados Unidos para oponerse a este impuesto, cosa que manipuló sin lugar a dudas la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, al decir que Claudia Sheinbaum estaba incitando las protestas, sobre todo las violentas, las vandálicas en Los Ángeles. Eso ya es otra cosa. Pero vuelve a salir el tema de la oposición. Vamos a debatirlo hoy con Fernanda Caso. Fer, buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Lisa Sánchez. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Y Carlos Pérez Ricard. Buenas noches, Leo. ¿Cómo Carlos estás? Pérez Ricard. Que cuando habla la presidenta de la oposición, ¿de quién está hablando? Por Dios. Yo no vi a la oposición generando un problema entre México y Estados Unidos. Bueno, desde mi punto de vista... a quien lo vi es a Estados Unidos generando un problema con México. Y la declaración de Claudia Sheinbaum es en otro contexto, refiriéndose a otro tema. Totalmente. Y es más bien el gobierno en Estados Unidos quienes malinterpretan y manipulan. No malinterpretan. Completamente. Pero echarle la culpa a la oposición. A ver, yo creo, y aquí lo he dicho en esta mesa, Carlos, que a quien más falta le hace la oposición es a la 4T. Estoy de acuerdo. La extrañan para echarle la culpa de todos los problemas de México. Tú has dirigido ya 3 mesas sobre el tema de si existe o no la oposición en México. Sí. Pienso que sí existe, en el sentido más tradicional de cómo definimos oposición. Hay actores que vigilan, hay actores que critican y también hay actores que ofrecen alternativas electorales. Esas 3 condiciones se dan en el caso mexicano. Yo la pregunta que me parece más interesante hacerse en el contexto mexicano es ¿por qué la oposición no pesa? ¿O por qué no pesa como debería? Esa es la pregunta bajo la cual yo articularía la respuesta ahora. Y se me ocurren 3 explicaciones o 3 ejes para articular esta respuesta. La primera tiene que ver con la legitimidad. Nadie les cree. Nadie les cree a la oposición partidista. Nadie sigue a quien no se ha hecho cargo de su propio pasado. No hay distancia ética entre lo que condenan y lo que fueron. Y tienen entonces una crisis de legitimidad tremenda ante muchas capas de la población. Es correcto. Eso es lo primero. Peso muy chiquito. El tema de la legitimidad, creo que es innegable. Sí. No tienen, digamos, legitimidad para hablar. Lo segundo es que no tienen relato, no tienen narrativa. Sí. Llevo muchos años en realidad pensando que cometió un error la oposición partidista
en articular su narrativa en torno a Andrés Manuel López Obrador. Durante 20 años fue el enemigo público del PRI y el PAN. Una vez que se va ese personaje, también se destruye la narrativa anti-López Obradorismo, porque no puede ser la misma que contra Claudia Sheinbaum. Entonces está el tema de Obrador los dejó huérfanos de ideas, voy a decirlo así, y la verdad no saben qué hacer una vez que lo... Es más, ya no hay enemigo. Hay algunos que dicen, ¿dónde está? Que salga de su escondite, ¿no? Y es tanta la paranoia, salga, ¿no? Sí, claro. Y lo tercero es la base social. Ya no representan a nadie o representan a muy pocas personas. Y déjame rápidamente recordar hace unos 5 años, yo viendo este programa, cómo tú tenías durante meses mesas en torno a las alianzas. Sí, sí. Si iban a beneficiarse por la alianza PRI-PAN. Era y lo que tema decía, de debate, claro. Y lo que se decía, sobre todo en el programa de los lunes, lo decía Tello, que eso en el corto plazo podía funcionar porque ibas a tener algunos escaños más, digamos, algunas diputaciones más, pero en el mediano y en el largo plazo era una muy mala estrategia. Sí, sí, lo decía. Y la verdad es que Javier terminó teniendo razón porque, pues, por un puñado de votos más, terminaron completamente desnaturalizándose como partidos políticos. Entonces, son las 3 explicaciones que yo tengo. No tienen legitimidad para hablar, no tienen narrativa para persuadir y no tienen base social para sostenerse. Lo que dices es, existen, pero pesan muy poquito, o sea, no. Pero hay una explicación. ¿Qué relevancia le darías? Hay mecanismos, hay una explicación. Otra falta vez de legitimidad, hoy, su narrativa y su sí, falta claro, de base pero social. otra vez hoy la presidenta es la oposición. ¿Pero de qué me están hablando? ¿De esta oposición? Por favor, Fernanda. ¿O no? Morena y la 4T han construido un relato de la oposición que poco tiene que ver con la oposición real, pero que les ha funcionado y les funciona aunque la oposición real no sea la misma. Claro. Es decir, López Obrador hablaba de la oposición y la larga noche neoliberal, Sí. y hablaba del PRIAN, aunque el PRI y el PAN ya no fueran eso mismo que lo que él criticaba. Y creo que para esto sigue siendo igual de útil en este momento para Claudia Sheinbaum hablar de la oposición como este ente abstracto, como un fantasma que no necesariamente lo podemos identificar con Jorge Romero o con Ricardo Anaya o con Alito Moreno, sino como este concepto más amplio que son los detractores del movimiento que ella representa, y lo va a seguir usando mientras le sirva, porque para su propia narrativa necesita una contraparte. Yo no veo que extrañe a una oposición, yo creo que tiene lo que necesita, que es el discurso, es la oposición discursiva y en eso pues ella seguirá insistiendo mientras le siga funcionando. Pero es como un fantasma. Es un fantasma, absolutamente, Sí, ¿no? sí, Es la exactamente. oposición. Ahora, en términos concretos ya, la oposición partidista, porque creo que hay otras formas de contrapesos que se han incluido como oposición, por ejemplo, en las mesas de lunes y martes, pero Sí. que yo las veo más como eso, como contrapesos, ¿no? Lo que Sí. supuestamente debería ser el Poder Judicial, los sindicatos, los movimientos Pero sociales, feministas, que yo no lo veo necesariamente como oposición, sino como contrapesos. Son grupos que contienen al poder, digamos, lo limitan de alguna forma, pero no necesariamente le están disputando los espacios. Incluso como contrapeso, hoy una cosa terrible que creo que debería de preocuparnos a todos es el crimen organizado, que limita al poder en sus acciones, no le permite actuar hasta donde quisiera y quisiéramos que actuara el poder legítimamente constituido. Pero eso yo lo coloco en un espacio separado, ¿no? Son contrapesos legítimos, ilegítimos, legales, ilegales, fácticos o establecidos. Pero por otro lado está la oposición que sí busca disputar el poder por la vía democrática, que busca participar en elecciones. Y bueno, tiene peso o no tiene peso mientras pueda o no incidir en las decisiones. Y en este momento no tiene peso solo porque los personajes sean pequeños, las cabezas sean poco creíbles, sino porque de hecho no importa lo que digan en los votos. No tienen las mayorías en el Congreso para poder detener ni siquiera una reforma constitucional, no tienen peso en el nombramiento de ministros como antes sucedía, no tienen peso en gubernaturas porque Morena ha arrasado con todo, en alcaldías Sí. cada vez más. Entonces creo que va más por ahí, más allá de que estén absolutamente desaparecidos en el discurso, pues no tienen peso porque no tienen poder, ¿no? Y lo han ido perdiendo. Total. Sin embargo, sí hay un electorado Sí. que no está representado en las decisiones públicas. Estamos hablando de alrededor de más de un 40% del electorado Sí. que no está siendo representado porque justamente no tiene los mínimos para poder participar en las decisiones públicas. Y sobre eso es en donde yo creo que vale la pena pues dedicarle el resto del programa. Muy ¿Qué bien. va a pasar con esa oposición? Y ya, bueno, lo buscaré en las demás participaciones. Me acuerdo una anécdota de cuando Obama fue a Cuba
que iba viendo en el Air Force One, ¿no? Cuando iban aterrizando La Habana, y luego ya en La Bestia, ¿no? En el coche, viendo, ¿no? Rumbo a su hotel. Y en una de esas se volteó frente al, creo que el secretario de Estado era John Kelly ya en aquella época, y le dijo, oye, ¿de verdad este país es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿No? Ve el desastre que es esto, ¿no? O sea, no, es... Me acordé de eso, ¿no? O sea, como de ver ese desastre que es la oposición y que todavía le tengan, pues no sé, le achaquen todas estas cosas desde la 4T. Lisa, ¿no? A ver, yo quiero entrar... Se necesitan enemigos, se requieren enemigos, ¿no? Sí, pero digamos, a ver, yo quiero entrar como desde tres lugares. Uno que tiene que ver con el debate, digamos, como más plano, de qué le faltó a los partidos y a los vehículos institucionales por los cuales se agregan las preferencias del voto de la gente para poder tener ese peso político del que habla Carlos y esa disputa del poder de la que habla Fer. A mí me parece que las tres razones que dio Carlos, una de las que en las que menos se ha abordado en estas mesas, porque todo el mundo parece estar obsesionado con la narrativa, como si la narrativa fuera absolutamente todo, es la carencia de base social. Y yo creo que una de las cosas que se abandonaron en México durante la transición, particularmente justo porque se privilegió mucho la ficción de la alternancia por la sola celebración de las elecciones, fue la creación de institutos políticos, de verdaderos partidos. Esos verdaderos partidos no solo pasaban por tener escuelas de liderazgo que supieran realmente armar candidatos, funcionarios públicos, propuestas programáticas, etcétera, que luego acompañan la construcción del relato, sino que genuinamente abandonaron la creación, ¿no? El cultivo de esa militancia en el territorio. Entonces, la tradición asambleísta, que sí existe en muchísimos partidos de oposición y no oposición en un montón de países en América Latina, por ejemplo, la tradición asambleísta la recuperó Morena cuando quiso hacer Morena, y lo mismo existían los cafés literarios, que los debates barriales, que las asambleas de no sé qué, y durante muchísimos años eso se menospreció porque la política estaba acá arriba en las decisiones realmente de disputa cupular del poder. En el Club de Industrial. Y luego estaba, no solo en el Club de Industrial, se estaba en San Lázaro, pues, bueno, si gustas, pero no estaba en el territorio. Como se abandonó la creación de esos territorios, se abandonó esa posibilidad de crear militancia y de tener una base social, el que avanzó y los dejó a otros, a los otros muy atrás. Entonces, no solo hay un problema de cómo reconstruyes legitimidad, porque esa va a ser, digamos, como mi segunda intervención en términos de que creo que el problema es histórico y estructural de la manera de hacer política, que no le permite a nadie que está en la oposición mantener una legitimidad, porque todos, propios y ajenos, se comportan de manera corrupta y se prestan al intercambio de pactos de impunidad. No solo es eso, sino que además, ¿no? Una vez instalada una narrativa dominante, una vez habiendo regresado, ¿no?, al modelo de un partido de vocación mayoritaria, pero no solo de vocación mayoritaria, sino además pues de vocación flexible, por decirlo de la manera más amable en términos ideológicos, en donde lo mismo cabe Manuel Espino, ¿no? Que los herederos realmente del Partido Socialista Mexicano, tuvo que ver mucho con que cómo regresas a la creación de una base social si olvidaste la creación de formaciones políticas, de partidos políticos profesionales que realmente tuvieran un anclaje en lo local. Lo que ha sobrevivido ha sido las élites locales que se han sabido movilizar para mantener los cotos de poder locales, pero que no alcanzan precisamente para construir unos partidos políticos que logren esa base social suficiente para recuperar un poco de legitimidad, pero también para que efectivamente tú puedas movilizar las preferencias políticas fuera de las trampas de las tontas alianzas, para que realmente crecieran histórica y paulatinamente opciones políticas alternativas. Entonces veo un problema fundamental ahí. En el debate más plano, si le queremos entrar ya a las segundas derivadas, como bien hizo Carlos con el por qué pesan tan poquito pese a que existen, yo sí creo que deberíamos plantearnos una pregunta un poquito más estructural y pensar si realmente
en el periodo de vida independiente de México, lo normal ha sido la coexistencia, la existencia y la operación real de una oposición política partidista, o lo normal ha sido la simulación de una pluralidad política con un partido hegemónico sin oposición. Por años. Porque si lo miras desde 1952, por lo menos, ¿no? Que los últimos cardenistas son finalmente metidos adentro de las filas de ya lo que va a ser el sistema priista, hasta los 80 y varios, en donde formalmente los panistas sí movilizan al empresariado para hacer, ¿no? digamos, una apuesta ya de ideología y plan gubernamental distinto, fuera de las reglas del PRI. Lo que ha primado es un partido mayoritario con espejismos de pluralidad política, con actores políticos de esa oposición que en realidad firman y suscriben las reglas de ese régimen mayoritario. Recupero lo que dice Lisa Sánchez en el término de que se les olvidó hacer militancia. Y yo creo que tiene que ver mucho con la comodidad del dinero. Su dinero no dependía, digamos, de hacer esos grassroots movement, como le dicen en Estados Unidos, o esa gente que financia muchas veces al partido. Pero eso nos abre lo que decía Fer, Carlos, que es quizá el Partido Acción Nacional creo que tiene 300,000 militantes, si no mal recuerdo, 320,000, que no es nada. Bueno, nada, no tiene nada. Pero sí hay un electorado panista. Sí. O sea, sí hay que dividir aquí esto que tú dices de la acción de base, los comités, la militancia, etcétera, el ver el partido como un club. Eso es hacer política. Claro, pero sí hay un electorado. Sí hay un electorado opositor, que es diferente. Es distinto, porque eso se moviliza cuando hay un ciclo electoral, pero no hace oposición de manera permanente y no hace política de manera permanente. El lunes me parece que Javier Tello, disculpe que lo vuelva a citar, dijo algo muy interesante. Sí. Que la crisis del PRI y el PAN era anterior a que fueran oposición. Sí. Es decir, la crisis de los partidos tradicionales, incluyendo obviamente el PRD, no es porque luego fueron oposición, sino que dentro ya estaba viviendo una crisis cuando dejaron el huevo de la serpiente. Cuando dejaron de representar causas y empezaron a representarse a sí mismos, ¿no? Sí. Y aquí me parece que estamos en una situación en donde hay incentivos perversos, porque el tamaño del PRI actual es el que más le conviene a un liderazgo como el de Alejandro Moreno. Claro, totalmente. El tamaño y la estructura del PAN actual es la que más le conviene a un liderazgo como el de Jorge Romero. Sí. En esa mediocridad les conviene seguir existiendo porque es ahí donde van beneficiándose justamente de esto. Un último punto para esta segunda intervención. Yo he insistido que hay algo casi patológico en la conversación pública en la falta de matices. Yo no pienso que no exista la oposición, ni pensaba hace año y medio que Xóchitl Gálvez y la Marea Rosa iban a hacer una avalancha de votos. Creo que estamos leyendo a la oposición a la luz de su representación hoy real en la Cámara de Diputados y Senadores, que como sabemos es ficticia o por lo menos no es congruente con los votos que recibieron. Bueno, y en los gobiernos locales también. Domina. Pero en realidad uno ve cómo se desarrolló la votación hace un año, la votación legislativa. Morena tiene el 41% de los votos, PAN, PRI, PRD el 30% de los votos. Sí. Perdón, pero una brecha de 11% no me parece que sea concluyente en ningún sentido. Entonces, vuelves al tema del electorado. Ahí hay porque es fundamental. Sí. En la elección de Veracruz de hace una semana, ya no la comentamos, pero creo que es muy importante. Un estado donde gobierna Morena hace ya 7 años. Sí. Morena tuvo el 31% de los votos. 1 de cada 3 votos. Y solo ganó 60 de 212 ayuntamientos. Y en las elecciones de Durango ganó el PRI. El PRI tuvo más votos que Morena. Morena solo tuvo el 25% de los votos. O sea, a la luz del electorado, de los números reales, me parece que estamos todavía ante un sistema electoral bastante competitivo. Otra cosa es que bastante quita. Bueno, bastante. Te estoy dando el ejemplo de estaría dispuesto al competitivo, bastante. Pero, a ver, Sí es de los más rígidos de América Latina. Aquí es competitivo, aquí está la evidencia. Veracruz y Durango, que no podría uno decir que son estados parecidos, son muy diferentes. En uno gobierna Morena, en otro la oposición. Hay elecciones muy parejas en México. Otra cosa es que le falte a la oposición legitimidad, que le falte narrativa y que le falte base social. Pero el electorado está ahí y me parece que lo van a ir cosechando mientras Morena siga cometiendo los errores que lleva cometiendo siendo gobierno. Yo estoy absolutamente convencido de que el electorado opositor está ahí, no hay duda. Pero también tengo la sensación que están en una especie de orfandad.
¿no? O sea, y que votan a lo mejor por el PRI o por el PAN porque no quieren votar por Morena, ¿no? O sea, no es que les emocione mucho el PAN y el PRI, sino que son antimorenistas en algún sentido. Sí, yo coincido y creo que hay muchos de los elementos que están aquí que entran al juego, como la legitimidad, como la base social, como la capacidad de generar eco, las narrativas, pero hay un elemento más que a mí me parece el que es determinante y son los liderazgos. Si una lección nos dejan las elecciones de Durango y de Veracruz, es que los partidos que ganaron o los que ganaron más fueron los que tuvieron la capacidad de ir a buscar al candidato correcto hace un año, año y medio para convencerlo de que se lanzara en esta elección. Y la gente que votó por ellos en esta elección fue porque le pareció que en la boleta era una mejor alternativa que la que le presentaba Morena. Cuando hablamos de los partidos de oposición tienen que volver a las calles, a hacer trabajo territorial, yo difícilmente veo que por ahí vaya a venir el triunfo contra Morena, ¿no? En esta dicotomía sean los que son. En esta dicotomía de partidos de masas versus partidos de cuadros, pues Morena le quitó al PRI ya de manera definitiva y por un largo plazo la posición de ser el partido de masas con estructuras, con asociaciones, ¿no?, gremiales, corporativas, pues porque eso requiere poder, eso requiere dinero, requiere del dinero público para mantenerse. Tienes que estar en el gobierno y además estar dispuesto a usar el gobierno de forma ilegal según nuestras leyes electorales. Sí. Si los partidos de oposición pretenden ganarle, hay que ganarle como se le ganó al PRI en un primer momento. Y no fue a través de vamos a competirles en estructuras territoriales. Fue diciendo vamos a buscar a los mejores perfiles para competir en cada elección. Yo veo hoy dos partidos con mucho pasado y dos partidos que pueden tener futuro. Partidos con pasado, pues el PRI sin duda, y el PAN, que tiene un pasado importante. Partidos con futuro, Morena, indiscutiblemente, y veo Movimiento Ciudadano porque es quien le está apostando a eso. Es quien le está apostando a salir de su comodidad, no necesariamente a hacer una estructura seccional, pero sí a buscar al restaurantero local de Mazatlán, que todo el mundo conoce, que es respetado porque participa en los asuntos de la sociedad, que ve cómo estar mejorando continuamente la seguridad en el lugar. ¿Cuál es y la convencerlo narrativa de que de MS? O sea, MS yo tengo mis dudas porque es un partido muy frívolo en muchos sentidos. No. A ver, no lo voy a defender en todos los sentidos. Creo que les faltan muchas cosas, pero creo que están haciendo eso bien. Sí. Eso, ir a buscar a los candidatos correctos y finalmente sí están planteando una alternativa de gobierno que se ve que viene más desde la sociedad civil. Al menos a eso le están apostando. Sí, de verdad. Porque están buscando candidatos que vienen de fuera. Están buscando candidatos que no suenen como el... ¿Qué proyecto de país quiere Movimiento? No tengo claro. Y sin duda eso es algo en lo que tendrá que trabajar Movimiento Ciudadano. Pero lo que hoy les está funcionando es buscar a candidatos que sí representen y que sí digan cosas que a la gente, tal vez no a nivel nacional, tal vez no pueden presentar un proyecto de país. Pero ese candidato en Veracruz, que compitió por una alcaldía pequeña tal vez, sí estaba teniendo una narrativa que conectó con esa gente Veracruz. en Veracruz. Ahora, a nivel nacional no han logrado pasar de 20%. No han logrado, pero a ver, es un partido por el que todo el mundo decía que iba a desaparecer en esta elección al no sumarse a las alianzas y que sacó los mismos votos que el PRI. Sí. ¿No? Un partido que gobernó 70 años el país. Entonces, me parece que en una construcción a largo plazo van en una ruta creciente, positiva, optimista, que es absolutamente lo contrario que se ve en los otros partidos tradicionales. ¿Tú lo ves así también? Yo, a ver, híjole, es que yo no puedo con la frivolidad de los partidos justamente desde este punto de vista de pensar que con la cooptación de 2 o 3 credibilidades individuales se puede crear una opción viable de largo plazo que pueda disputar la política y no solo la elección. ¿Por qué? Porque se nos olvida, por ejemplo, que cuando Andrés Manuel López Obrador ganó 30 millones de votos, no solo llevaba 2 décadas en la discusión pública, pero que él no controlaba más que la mitad del gobierno de la Ciudad de México, 50 diputados, y no necesariamente estaba en el gobierno para desarrollar una infraestructura corporativa como la que hoy puede aprovechar Morena. Pero sí hizo trabajo de construcción de movimiento con mucha estrategia, que no es nada más irle a hablar a la gente en el territorio en el que está y darle una narrativa alternativa y una opción para sumarse y mecanismos de participación para sumarse. Es también entender las dinámicas de ese territorio para desactivar
reactivar a la oposición en ese territorio. ¿Qué hizo Morena de manera muy efectiva? Fue decir, ¿quiénes son los que mueven capitales políticos aquí? Sí. Y los trajo. Es decir, esa operación política se tiene que hacer de manera seria y no se va a poder hacer solo con jingles o solo disputando los territorios locales y los procesos electorales locales. Y creo que en 15 años, si algo nos ha demostrado la historia, digamos, de los tres partidos tradicionales, es que uno, ni van a estar dispuestos nunca a ceder sus registros y lo entero, digamos, de lo que son sus posiciones de poder a liderazgos externos. Y dos, que tampoco les pueden garantizar a esos liderazgos externos, o tampoco pueden garantizar la disciplina partidista de aquellos liderazgos que emergen, llegan al poder por la vía de esos sellos y luego son vistos en su legitimidad, en su capacidad de movilización, en su capacidad de poder construir una opción política futuro por el bloque mayoritario y son engullidos por el bloque mayoritario, que es lo que le pasó en este ciclo electoral mucho a los tres partidos. Nos abrimos, sacamos, aprovechamos, es 2, 3 legitimidades, ganamos eso. Ya estando en las posiciones de poder, nos cambiamos de afiliación porque al final del día la oferta política, en la manera de hacer política de este país, que sigue siendo de intercambio de botines, de cooptación de rentas y de intercambio también de pactos de impunidad, pesa mucho más la posibilidad de aliarte con quien sí tiene el poder que de seguir manteniendo una opción política de largo plazo en ausencia de estructura. Como decían los viejos del PRD, vamos a ganar perdiendo. Bueno, ¿no? y ya desaparecieron. Bueno, y duró lo que pero duró. duró y bueno, y se metieron una lana descomunal. Vamos a una última ronda de conclusiones, 1 minuto cada uno, por favor. Adelante, Carlos. Yo quiero romper una lanza por MC y por su candidatura presidencial de hace un año. ¿Sí? Me parece que fue un acierto llevar a Álvarez Maínez, menos por el número de votos que terminaron teniendo, que me parece que fue el 10% de la votación, pero más por el relato que fueron capaces de enarbolar. Yo nunca he votado para MC, espero nunca tener que hacerlo, pero pienso que esa candidatura en muchos sentidos fue menos frívola que la de Xóchitl Gálvez y tenía digamos, era mucho más robusto. Samuel García. Pero a nivel nacional estamos hablando, ¿no? No, por eso, pero es que iba a ser Samuel García el bueno, por supuesto que sí. ¿no? Sí. Rápido, ojalá lo podamos discutir después, el tema de que la oposición en realidad se trasladó, o parte de esa oposición, al interior del partido, que el disenso se volvió doméstico y que es muy interesante ver qué está pasando realmente en Morena. Y como último punto, que también conviene que hablemos aquí más tarde, es que en realidad la crisis de los partidos y de las oposiciones tradicionales en realidad es sistémica. Pasa en América Latina, pasa en Europa. Podríamos tener la hora de opinar en cualquier otro país del mundo y estaríamos prácticamente hablando de diferentes actores, las mismas estructuras, las mismas prácticas y los mismos problemas que están teniendo para colocarse ante un electorado cada vez más complejo y fragmentado. Pues hay que ver nada más lo que está pasando en Estados Unidos con los demócratas ahorita. Por cierto, muy bien el gobernador Newsom, la verdad, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Digo, es que uno tiene afinidad frente a cómo le está respondiendo a Trump. Pero bueno, adelante, Fer, conclusiones. Bueno, pero un punto más a mi favor. La política es de personas, ¿no? Se puede hablar muy bien de narrativas y de movimientos y se puede hablar de lo que hizo López Obrador con Morena, pero fue López Obrador. Y cuando hablabas con alguien de Morena durante todos esos años te decían, este es el movimiento para llevar a López Obrador a la presidencia. Va a haber oposición en el momento que la oposición se dé la tarea de buscar a liderazgos, que abra las puertas, que diga, empieza hoy nuestro proceso para el 2030. Hoy empezamos a buscar quiénes van a ser esas personas, a quiénes vamos a empezar a poner en las gubernaturas, en las candidaturas a las gubernaturas, porque ni siquiera tiene que ser quien la gane, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos perfiles, esos 10 perfiles con los que vamos a llegar incluso a la presidencia. 5 años. Sí, incluso a la presidencia. ¿Quién va a ser candidato del PAN a la presidencia? Es que lo tendrían que estar empezando a buscar ahorita. Tener una baraja de 10 personas que puedan estar empezando a ocupar espacios de poder. Por eso me refería a las gubernaturas. ¿A quiénes vamos a impulsar a las gubernaturas, al Senado? ¿Quiénes vamos a empezar a darles los espacios en medios de comunicación para que la gente los conozca, para que en 6 años no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en el 2024. Esa pienso que tiene que ser la meta, la única estrategia, la única visión de la oposición en este momento. Se trata de buscar a personas que se puedan convertir en esos liderazgos para la presidencia y para el resto de los cargos que conlleva, ¿no?, hacer una campaña de este tamaño. Que por cierto, el PRI ya tiene su candidato y va a ser Alito Moreno. Pues él lo ha dicho, él quiere, sí, claro, él quiere ser candidato a la presidencia.
No, digo, de ahí a que tenga oportunidad es otra cosa, ¿no? Pero Buena suerte, pero en el minuto que me queda quiero recordar, quiero retomar. No, bueno, pues sí. sí, no quieres hablar de Ali. Híjole, no quiero. A ver, en el minuto 30 segundos que me quedan, recuperar el hecho de la existencia del votante de oposición versus una cosa que estaría buenísimo que debatiéramos en una mesa aparte para dedicarle los 20 minutos a eso. La pregunta es, ¿tiene que ser por los mismos vehículos con los partidos que ya tienen registro y son los que existen? ¿O tiene que ser a través de la real agregación de intereses, que no solo de liderazgos y narrativas o instituciones, sino de intereses que puedan pagar y asuman el pago de los costos que genera en este sistema político el querer hacer un nuevo partido? Porque podemos estar de acuerdo en que los partidos que ya existen pueden competir en elecciones, pero el sistema de partidos políticos en México sigue siendo tremendamente rígido, sigue siendo tremendamente difícil, se presta mucho al funcionamiento corporativo de la política y en ese sentido me parece que esos votantes, muchos de ellos, optan por controlar al poder desde donde puedan controlar al poder, pero no por participar en la política, y ese es un fenómeno que creo pues que sí vamos a tener que estar discutiendo porque son los próximos 20, 30 años de la estructura de gobierno que tenga México. Y que solo se puede hacer partidos en México cada 6 años. Y ese periodo está terminando. O sea, ya básicamente no hay. Pero ¿quién quiere pagar los costos de realmente ponerse a hacer un de acuerdo, pero además no sé, ya hoy es imposible hablar. Le doy una respuesta. Los empresarios no. Bueno, por ejemplo. Ahí se quejan del gobierno, de intereses. pero no calladitos, se ven más bonitos, pero en fin. Gracias Sánchez, gracias Carlos, gracias Fernanda. Y voy a hacer una pausa y voy a platicar con Ariel Mutsazos para hablar de las protestas en Los Ángeles y lo que ocurrió entre la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, sus declaraciones y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos.